dando continuidad al lema Concordia, Camino al Bien Común de esta 15ª edición de Encuentro Cuatza, y ante el desafío que como ciudadanos en nuestro país estamos viviendo, y de forma particular el reciente cambio de funcionamiento del Poder Judicial, tengo bien presentarles a ustedes este panel de diálogo al que hemos nombrado con la pregunta: ¿cómo construir un orden social justo en México? Para ello, y para ser ayudados como intento de ayuda, hemos invitado a nuestras amigas aquí presentes. Inicio presentando a Nuria Melani Mendizábal. Ella es licenciada en Derecho por el ITAM, con maestría en Derechos Humanos y Garantías por la misma institución, maestría en Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Estudia actualmente el doctorado de Investigación en Derecho, Justicia Social y Derechos Humanos Laborales en la UNAM. Bien, bienvenida, Nuria. Por otra parte, tenemos a nuestras amigas Sebastiana del Carmen Aguilar Moreno, ella es licenciada en Derecho por la Universidad del Sur, Campus Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, con una amplia experiencia laboral en diferentes entidades, como Secretaría de Acuerdos Ministeriales en la Mesa Especializada de Atención a la Violencia de la Mujer y la Familia, adscrita en la Fiscalía Especializada en Justicia Indígena en Yajalón, Chiapas, en Misión de Bachacón, coordinadora del proceso de Defensoría de la Mujer y del Infante, entre otros. Actualmente participa en el Centro de Derechos Indígenas, Asociación Civil, coordinadora del proceso de Sistema Normativo CETSAL, con sede en Chilón, Chiapas. Bienvenida, muchas gracias por estar aquí, Sebastiana. Y nuestra tercera invitada, María de Mesa Estrada, también originaria de Chilón, Chiapas. Bienvenida. Ella nos viene a brindar también su experiencia de más de 30 años de experiencia como maestra en Educación Comunitaria por el PESI, con estudios en Ocotzingo, Chiapas, en la Universidad Pedagógica Nacional, actuando en Defensoría de la Mujer de Infancia. Hoy en día es reconciliadora menor del Centro de Atención en Chilón, Chiapas. Bien, y para comprender cómo será nuestra dinámica hoy, daré una introducción. Después de esta introducción entraremos a una serie de bloques de preguntas, 3 bloques de preguntas, en las cuales ya traen, pediremos un tiempo de respuesta determinado a nuestras amigas, en la medida que ellas puedan, participarán de su experiencia. Y iniciaremos, para esto ahorita les compartiré esta introducción para ponernos en contexto ante la pregunta de este panel. Recientemente en nuestro país se acaba de aprobar la reforma al Poder Judicial, lo cual generó una amplia discusión pública sobre su contenido, con opiniones favorables y desfavorables, que derivó también en un paro de labores de funcionarios públicos del Poder Judicial de la Federación. En este contexto, lo que deseamos profundizar en este panel de diálogo es aquello que compartimos la mayoría de quienes amamos a nuestra patria: cómo lograr un orden justo, un orden social justo que nos aproxime a una mejor impartición de justicia, que garantice el respeto de los derechos humanos y el cuidado de la dignidad de toda persona humana, pero sobre todo a este nuevo modelo o propuesta de justicia
que necesitamos saber como ciudadanos de a pie para entender cuáles son nuestros derechos, límites y alcances. Por otro lado, como comunidad o asociaciones o grupos de intereses comunes, ¿a qué estamos todos llamados en esta circunstancia particular? Y voy a repetir, pues para ser ayudados en esta pregunta que tenemos dentro del panel, y nuestras amigas, iniciaremos con el bloque de preguntas. Dando inicio con Nuria, para la cual te pediré 10 minutos que nos puedas participar en respuesta a esta pregunta. Bien, querida Nuria, ¿qué es lo que esta reforma propone? Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, muchas gracias por la invitación y muchas gracias por interesarse en hablar de este tema, ¿no? Antes de poder explicar los cambios de la reforma judicial, quiero hacer un breve panorama de lo que implica cambiar la Constitución. Porque si solo hablamos de la reforma judicial de una manera aislada, en realidad eso no nos brinda la oportunidad como sociedad para poder evaluar y tener los elementos necesarios para participar en el debate, para profundizar en la reflexión que esto amerita. De hecho, me parece que esa ha sido una de las deslealtades de quien propone la reforma. Se ha dicho que es una cosa que la gente no entiende. Sí, pero es que se ha propuesto para no entenderla. Se ha propuesto de una manera donde no se ofrece, como yo decía, este panorama completo. Se dice, la justicia en México está mal. Claro que sí, la justicia en México está mal. ¿Quién podría oponerse a esta afirmación? Y después se dice, la reforma judicial es para arreglar este problema. La reforma judicial, que además viene a cambiar la Constitución, necesita o amerita de poderla explicar en toda su dimensión. Y me parece que esto ha sido un faltante que no ha sido por olvido, que no ha sido, digamos, hecho sin intención. Entonces, quiero explicar qué significa cambiar nuestra Constitución, porque la reforma judicial viene a cambiar un diseño que está establecido desde 1917. No es una cuestión que se haya movido en más de 100 años de nuestra actual existencia política constitucional. Eso es muy importante tenerlo claro. Es la Constitución la que rige al país y como yo decía, desde 1917 se fijó la meta de alcanzar la justicia social. Desde 1917 queremos eso como país, como nación. Nuestra patria está en busca de eso, la justicia social. Y claro que una Constitución está para ir evolucionando y cambiando al ritmo que la sociedad lo demanda, claro que sí. Pero ese ritmo, esa evolución, es lógico pensar y es de sentido común pensar que no puede implicar el cambio de los valores originarios de la nación. Una constitución no es algo que solamente tenga que ver con abogados, con gente que le entiende un poco al derecho. Una constitución es el pacto, es el acuerdo que nos permite convivir. Entonces,
pues no es algo que solo le interese a unos cuantos. En un país con tantos desafíos políticos, económicos, sociales y con todos los que somos un país con un amplio territorio en relación a otros países del mundo, con una población también siempre creciente y numerosa. Tener un pacto de convivencia es fundamental, es elemental, y eso es lo que se está cambiando. Nuestra Constitución, por lo tanto, tiene elementos para lograr su protección y defensa. Tan es importante custodiar este pacto que hemos hecho, que nos da rostro como país, como nación, que hay mecanismos para su defensa y protección. Supongo que a raíz de todo esto que hemos vivido, todos estos meses de la reforma judicial, habrán escuchado en columnas, en periódicos, una frase muy repetida, ¿no? El Estado de Derecho. Algunas personas consideran que esta reforma judicial lastima de una manera preocupante el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, ¿qué es el Estado de Derecho? Lo diré así en una frase sencilla. Consiste pues en que bajo lo que vivimos se trate de un gobierno de leyes, no en un gobierno de hombres. Es decir, haya normas generales aplicables para todos, sobre la cual sepamos cómo actuar, y no un gobierno de hombres en el sentido, pues, de que las personas, los hombres, se mueven a voluntad. Hay unos más poderosos que otros, hay unos que pueden ser aplastados por otros. Eso no es el Estado de Derecho. El Estado de Derecho, pues, es que todos podamos vivir en armonía bajo una ley y no bajo la voluntad de alguno o de algunos, ¿no? Entonces, tener un Estado de Derecho significa eso. La Constitución, para lograr esta cuestión del Estado de Derecho, tiene unos elementos especiales, vamos a decir, tiene unas herramientas especiales. Sin esas herramientas, la Constitución no alcanza el objetivo para el que está diseñado, no aquí en México, sino en todo el mundo, que se rige bajo una democracia constitucional. ¿Cuáles son esos elementos, esas herramientas sin los cuales no funciona el vehículo de la Constitución? Una es la separación de poderes, el otro es los frenos y contrapesos, y el otro son las garantías judiciales, es decir, aquello que protege que nuestros derechos humanos no sean violentados. La separación de poderes no es un mero ánimo de dividir el poder para que tengamos tres cajones, ejecutivo, legislativo y judicial. La idea de estos es que cada uno tiene sus facultades. A ti te toca hacer esto, a ti esto, a mí esto, y yo no puedo hacer lo que te toca a ti, ni tú puedes hacer lo que me toca a mí. Entonces, esta repartición del poder es una técnica para controlarlo, para que no se desborde y no atropelle a los ciudadanos. Si yo tengo unas facultades, tú otras y ella otras, entre nosotros entonces nos establecemos límites mutuos. No sé si queda claro. Esto es el funcionamiento de pesos y contrapesos. Por eso la separación de poderes no es solamente un concepto de la teoría política clásica, es la posibilidad de que el poder no se desborde. Pensamos que porque ya estamos en una época moderna ya no nos va a pasar eso. Entonces, sigue vigente la necesidad de una división de poderes, pero reitero, no se trata de tenerla de manera formal, se trata de que funcione. Si no funciona este contrapeso, pues bonita división de poderes. Y el principio democrático, que es otro de los vehículos por los cuales nuestra Constitución
logra alcanzar un Estado de Derecho es que todos de manera igualitaria participemos en las decisiones colectivas. ¿Y para eso qué se necesita? Diálogo. Se necesita diálogo, de lo que se hablaba o se intentó hablar la mesa anterior. Diálogo. En una sociedad donde hay distintas posturas, distintas concepciones, todos tienen que ser parte de las decisiones colectivas, no importando si tú perteneces a la mayoría, a la minoría, eres independiente. Esa decisión que se alcanza tiene que ser el reflejo de la participación de todos. Entonces, también la Constitución tiene inserto el principio democrático para poder funcionar. Y esto es porque los que son nuestros representantes, ya sea elegidos directa o indirectamente, pero finalmente nuestros representantes, tienen el deber de que esas decisiones que se toman sean en favor del bien común. Si esas decisiones no son parte, no surgen como fruto de un diálogo donde todos participaron, no se puede hablar entonces de que realmente se están tomando para el bien común. Y finalmente, los derechos humanos o derechos fundamentales. Por el simple hecho de ser persona, me puedo yo oponer al poder, yo en lo individual. No necesito que una mayoría avale mi valor, mi dignidad. No lo necesito, porque precisamente ese es el valor, ahora introduzco, del Poder Judicial. Tiene una función contramayoritaria. Hay valores que tenemos como sociedad que no los podemos, no los debemos someter a la popularidad. Que el día de hoy, por ser mujer, pueda estudiar, pueda trabajar, no es algo que una mayoría me debe avalar. Que un niño tenga derecho a la educación no es algo que depende de que logre o no un apoyo, una simpatía por cierta cantidad de personas. Entonces, los derechos humanos de cada uno son freno al poder. Entonces, si ustedes ven estos tres pilares de los que acabo de hablar, ¿qué son? Contención del poder. O sea, el ciudadano siempre debe tener las garantías necesarias para contener al poder. Y bueno, siempre ha funcionado, se oye muy bien esto, ¿no? Pero, no sé, ustedes díganme, ¿siempre ha funcionado así la cuestión? Porque ya les platicaba, o sea, este diseño lo tenemos desde 1917, incluso antes, porque 1917 es la Constitución que actualmente nos rige. Pero desde antes, desde las constituciones pasadas, muchos de estos valores ya estaban, ¿no? Pero bueno, para hablar de lo que actualmente nos rige, desde 1917 tenemos este diseño. Pero ¿qué sucedía? Que aún teniendo el diseño, las cosas no parecían funcionar así. Pues bien, lo teníamos organizado de una manera formal, pero sin los mecanismos de participación y de pluralidad necesarios para que en efecto la separación de poderes sí cumpliera su función de peso y contrapeso, para que en efecto el principio democrático sí tuviera el alcance en las decisiones colectivas, y los derechos humanos, pues también ahí formalizados. México campeón de tratados internacionales, todo lo firmábamos, pero no se respetaban, ¿no? Entonces, fue hasta que llegó la pluralidad política, la participación, una apertura a la participación de la ciudadanía, que esto empezó a caminar. O sea, dejó de estar solamente en el papel para empezar a funcionar, a incidir en la realidad. Nuestro Estado mexicano, posrevolucionario,
bajo el discurso de somos los herederos de la revolución, nosotros hicimos la revolución, por lo tanto, nadie como nosotros para ejecutar un derecho social, un Estado de derecho social, tenía muchos mecanismos de control, ¿no? Uno de ellos precisamente era el mecanismo de una presidencia fuerte, centralizada, autoritaria, el mecanismo de partido único y predominante. Otras fuerzas políticas pues no figuraban. El mecanismo de cooptación política a aquellos líderes sociales que pudieran representar una disidencia, y el mecanismo de la cooptación económica y de los derechos sociales para también controlar a la población. Es el Estado posrevolucionario el que, sabiendo lo que son los derechos sociales, la justicia social, te da a ti, ciudadano, lo que necesitas. Un Estado paternalista que da lo que necesitas, ¿no? Siempre condicionando. Entonces, estos mecanismos, como yo decía, ayudaron a tener un sistema que no funcionaba, aunque formalmente estaba diseñado en la Constitución. Los cambios que la reforma judicial ahora introducen vienen a diluir uno de esos poderes, el poder judicial, que por su composición a través de personas que hacen carrera judicial, personas que no dependen de ningún partido, sino de su mérito y de su designación a través de concursos, resolución de casos prácticos, evaluación ante un jurado y otro tipo de evaluaciones, no le deben su designación como ministro o juez federal a ninguna clientela política. Entonces, se trata de un grupo difícil de controlar, difícil de cooptar, que tiene los elementos para ser independiente y como tal, pues no ha accedido a, digamos, a seguir otra cosa que no sea la Constitución y la ley en sus decisiones. Entonces, bueno, eso es lo que la reforma judicial viene a modificar y solo quiero pues que vean que modifica un diseño estructural de nuestra forma de convivencia social. Gracias, Nuria. Perdón, omití un momento, brevemente, nuestra amiga Nuria trae una expertise ya de 13 años de participar como asesora dentro de la Suprema Corte de Justicia. Era un agregado, perdón, que omití. Bien, y pasamos con nuestra amiga Sebastiana. ¿Cuál es el contexto actual de las comunidades indígenas con respecto al acceso a impartición de justicia? Hola, buenas tardes a todos y a todas. También quisiera decirles que yo vengo del municipio de Chilón, pues mi lengua materna es el celtal. Entonces, pues en relación a la pregunta, yo quisiera responderlo desde mi experiencia, lo que he visto, lo que pasa en la comunidad de donde nosotras venimos. En este caso, quiero hablar de dos tipos de justicia, la justicia del Estado como el derecho positivo y el derecho que nace del pueblo, la justicia que nace del pueblo. Entonces, pues desde la justicia del Estado, pues ya hablaban de las reformas, ¿no? Pues sabemos que las leyes, como ya mencionaban, pues no tienen nada que ver con nuestra vida, en nuestra vida cotidiana. Pues hablamos en este caso también de la justicia investigadora, que es el Ministerio Público. Entonces, pues de repente nosotras como comunidades y pueblos indígenas,
pues no, todavía no alcanzamos a comprender pues la justicia tradicional, donde el Ministerio Público era el quien investigaba, pues se hacía todo por escrito, ¿no? De repente nos cambian el modelo y nos dicen, pues aquí está tu juicio oral, ¿no? La trilogía investigadora, donde tiene que trabajar los peritos, pues el Ministerio Público, la policía. Entonces, pues entra como, de repente nos ponemos a pensar y decimos, pues realmente el Estado, o sea, está cambiando, modificando las leyes, las reformas, pero ¿qué está haciendo realmente si hablamos de la justicia, qué está haciendo con las personas que están al frente de administrar la justicia? ¿Realmente sí lo capacitan? También la otra pregunta es, ¿será que sí cuenta con suficiente personal para atender a la comunidad? En este caso hablamos de las comunidades indígenas, porque si desde acá, aquí, pues, estamos en Coatzacoalcos, aquí decimos, pues en la justicia está pésimo, ¿no? Ahora vamos en las comunidades indígenas, ¿cómo estamos allá? Allá, las pocas veces que vamos, pues nos damos cuenta de que allá no hay peritos, no hay policía, pues si bien te atiende la secretaria, el secretario, o si no, pues ya te cita a la siguiente semana. Y no estamos hablando de la vuelta, o sea, que la oficina, que la institución esté a la vuelta de la esquina, no, sino que son comunidades marginadas en donde pues caminan de 3 a 4 horas el transporte para ir a presentar una denuncia. Entonces, nos citan al día siguiente. Pues todavía los mandan con los peritos para pasar con pues digamos en este caso, presión psicológica, médicos, pues los mandan a otras cabeceras. Entonces, pues prácticamente nos quedamos con las ganas, pues de seguir haciendo, pues sí, de pedir justicia, ¿no? De denunciar, pues ya no regresamos. Entonces, ya se mencionó hace rato que el Ministerio Público, pues es como la primera instancia que se dedica a investigar si hay o no hay culpabilidad, ¿no? Entonces, cuando vemos que no hay eso, como no hay realmente no se hace una investigación, o bueno, debe ser, o, o la autoridad no logra reconciliar, buscar como los caminos de solución, pues corrompa la sociedad. Vemos como pues una cosa tan sencilla pues crece, ¿no? En no resolver, pues genera más violencias. Entonces, pues ante pues digamos, no contar con el acceso de justicia, pues nosotros como pueblos originarios, pues es donde entramos en esta parte de la justicia que nace del pueblo, en derecho que nace del pueblo, pues lo que comúnmente conocemos como los usos y costumbres. Entonces, esta justicia que nace del pueblo, pues para nosotros es una justicia alternativa que está dentro, o sea, está en nosotros, o sea, lo ejercemos de manera cotidiana, es esta forma de vivir, de estar, de convivir, pues dialogamos, ¿no? Entonces, es una justicia que se basa, que le cuesta mucho cambiarlo, porque allá nosotros como comunidades indígenas apenas pues no tiene mucho tiempo que pues empezó a sonar los famosos juicios horarios, pero nosotros como comunidades indígenas desde nuestra forma de ejercer la justicia siempre hemos practicado lo que es el usura, porque
pues, ¿qué hacen las personas que están, cuenta con algún cargo de reconciliación comunitaria? Visita a las partes problema, habla, escucha primero a la otra parte, habla con la otra parte, busca testigos, qué dijo la otra persona, quién más lo vio. Entonces, pues todo se hace de manera orado. Entonces, cuando ve viale, pues ya se junta para se metan ambas partes para buscar los caminos de solución. Entonces, pues eso es una justicia que pues se necesita de mucha paciencia, porque pues se necesita de escuchar, tiempo para escuchar, para que las partes se desahoguen y pues llegar finalmente al acuerdo. Entonces, pues hablamos de que esta pues justicia pues es la que siempre pues lo hemos ejercido como pueblos, comunidades indígenas, pues es una justicia también que se basa en pues que nos heredaron nuestros abuelos, nuestras abuelas, y pues lo seguimos ejerciendo y también tiene mucho que ver con la palabra de Dios. Pues regularmente allá en nuestra comunidad central hablamos más del corazón, que cuando alguien hace algo mal es porque decimos, chaye, yo tan, o sea que tu corazón no estaba en casa, por eso actuó mal. Entonces, nosotros allá, pues en, en la mediación, pues siempre debe de haber un principal, que ese principal pues se caga como de regresarle corazón a casa las partes, que reconozcan el daño, que reconozca que sí actuaron mal. Entonces, pues, de esa forma, pues se llega a perdón. Pues esa es mi... No te cases a eso. Es, tiene este excepto y te hace lo que te produce entre más y lleva que la vez. Nuria, ¿cómo viste tú este proceso de la reforma? Dado que tú estás en SEC. ¿Qué aprendiste o qué lecciones quemado como parte de la juventud? Eh, yo, como parte de estos 55,000 trabajadores del Poder Judicial, llevo trabajando en el Poder Judicial aproximadamente en 13 años. Pero es, ha sido duro ver que todo el trabajo hecho desde la reforma de 1994 para poder tener un verdadero tribunal constitucional se viene abajo. O sea, ha sido difícil estar ahí viendo eso. Que, como yo decía hace un momento, pese a que lo teníamos formalizado en la Constitución, las cosas no funcionaban bien. Y antes de la reforma del 94, la Corte realmente no era un contrapeso y el Poder Judicial también, porque no tenía los mecanismos necesarios para una adecuada independencia. Se empiezan a dar esta serie de mecanismos. El que la Corte se convierta en un tribunal constitucional significa que la Corte puede interpretar la Constitución para que no sea cosa de los políticos, no sean las preferencias de las empresas poderosas lo que determine las soluciones de los conflictos. Los problemas entre los gobernadores, entre municipios, que antes se resolvían en la oficina del presidente, ahora las controversias entre municipios, gobernadores, son las controversias constitucionales que la Corte resuelve. Que una minoría política no esté de acuerdo con una ley que se acaba de escribir porque considera que no va de acuerdo a la Constitución, son las acciones de inconstitucionalidad que ahora la Corte resuelve. Antes eso se resolvía ahí, quieto al lado del señor presidente, ¿no? Entonces, ver que esos mecanismos que son los dientes para la Constitución se pueda defender, pueda protegerse, se van a desmoronar. Ha sido difícil, doloroso,
hemos emprendido una lucha para poder decirle a las personas la importancia de defender la Constitución, la importancia de defender al tribunal que determina la Constitución. Por eso que ahora se plantea que haya jueces, jueces impostros, o sea, jueces que con tratarse de organizaciones del crimen organizado, si es que el delito es de estas características, no se va a saber quién es. Es lo más contrario a las garantías de derechos humanos que cualquier persona pueda tener. O sea, el día de mañana cualquiera puede ser acusado de algo que tenga que ver con crimen organizado y ni siquiera vamos a poder saber quién nos supo. O sea, esto es jueces y Boston ya tiene la Constitución. Entonces, ¿cómo se vive esto? A través de una lucha que en todos los años que el Poder Judicial tiene, no se había dado. O sea, ha sido algo inédito para nosotros como trabajadores hacer esta lucha de defensa de la Constitución. Y yo quiero compartir un video. Volvamos a la aventura de vivir sin cortapisas, sin miedo alguno, sin prisas, sin digital atadura. Volvamos a la locura sana, a la vida cotidiana, a la revuelta sana. Sin tramposos espejismos, ya no seremos los mismos. Pero tendremos mañana. Si la calle no se suelta el porvenir. El porvenir va a venir si la revuelta perdura. Si la calle no se suelta el porvenir. El porvenir va a venir si la revuelta perdura. Vuelta a la nueva cultura. La cultura de vivir, dale la vuelta a la revuelta, dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta, dale la vuelta. La cultura de vivir, dale la vuelta a la revuelta, a la revuelta, dale la vuelta, a la revuelta, dale la vuelta. La cultura de vivir, dale la vuelta a la revuelta, a la revuelta, dale la vuelta, a la revuelta, dale la vuelta. Entonces, la verdad que estuvo bonito vernos movidos así. El último día fue la sesión. Oye, si puedes ponerla. También no dejamos de ponernos en los pasillos con nuestras pancartas, ¿no? Porque queríamos que los ministros supieran que los trabajadores del Poder Judicial estamos ahí no solo para defender un puesto de trabajo. O sea, estamos ahí porque estamos muy conscientes de la importancia del Poder Judicial como contrapeso para que la Constitución siga funcionando no de manera formal, sino de manera efectiva, ¿no? Entonces, bueno, pues que yo les comparto pues que sí, ha sido un momento tenso. A veces prima el desánimo o el día de la sesión última en la que no se logró invalidar la reforma judicial por la decisión de la Corte, ya que no se alcanzaron los 8 votos necesarios para ellos, sino solamente 7. Y ante esa situación no se logró invalidar, tampoco se validó ahí en debate, se desestimó simplemente, pero finalmente pues no fue posible en esta situación invalidar la reforma. Y sin embargo, pues nosotros buscamos que las personas sigan interesadas en conocer lo que se puede aquí, porque aunque ya esté en la Constitución, no podemos renunciar, o decía el periodo, a un país de derechos y libertades. No podemos renunciar a eso. O sea, y aunque la Constitución esté plasmado de una lamentable forma, y no solamente por el contenido, sino hasta por la técnica legislativa como se usa, porque genera muchos problemas para luego su aplicación.
no podemos renunciar a eso, ¿no? Entonces, si bien ha habido momentos de frustración, algo que a mí me ha ayudado es no estar sola, no estar sola, estar acompañada de personas que me dicen que frente a situaciones como estas, se amerita un despertar, un emerger de donde estamos allá ocultos, vernos unos a otros y salir al encuentro de esa realidad que nos está desafiando para llegar a un mundo mejor. Si no tuviera yo esta amistad con otras personas que me ayudan a ver un poco más, yo realmente caería en el desánimo, la depresión o bien en el enojo continuo. En una mera reactividad de me están quitando mi trabajo, no están valorando los estudios y esfuerzos que se han hecho, eh, una serie de cuestiones que se pueden dar a nivel personal y también a nivel nacional, como estas cosas que les digo del peligro de quedamos con una constitución inútil que no nos ayuda a defendernos como ciudadanos, pero en cambio no. O sea, en cambio, a pesar del panorama difícil, eh, legalmente hablando, porque uno al conocer un poco de derecho, pues también empiezas a pensar y cómo se puede resolver y ves que se van cerrando un poco las cuentas de momento. eh, Necesitas que las personas te vuelvan a indicar cuál es el centro de la cuestión en la vida y cómo es que, ¿por qué no nos podemos rendir? Pues porque la justicia, que se supone, por eso se hizo esta forma, la justicia es un ideal que tenemos inscrito del corazón, cada uno de nosotros. Independientemente de en lo que creamos, independientemente de la afiliación política que tengamos, independientemente, todos tenemos inscrito del corazón una exigencia de justicia. Y esa exigencia de justicia no es un adorno, no es un discurso, es algo que si te lo tocan, si no lo respetan, ahí mismo está el motor y la semilla para siempre buscar un camino para ir hacia ahí. Entonces, quizá ahorita no tenemos muy claro cómo, porque realmente sí hemos recibido como trabajadores del Poder Judicial eh, una serie de golpes que nos hacen pensar cómo hacer para seguir custodiando de la Constitución nuestra vida democrática, pero lo que sí tengo muy claro es que no vamos a abandonar esta idea. O sea, no lo podemos abandonar porque es abandonar nuestra humanidad. Y eso jamás, o sea, no me puedo traicionar a mí misma, a mis hijos, diciendo, no voy a luchar por eso. Pero que esta lucha sea una aventura y no un desgaste y no me consuma, sino que incluso esta lucha me construya. Pues es lo que pido a Dios y que tengo la ayuda humana necesaria para dar su voz. Bien, Jorot o Sebastiana, ¿cómo surge la iniciativa que encabezas y cuál es la vuestra? Pues como se mencionaba hace rato, pues es una justicia que la hace desde el pueblo. Pues a nosotras nadie nos enseñó, sino que es una justicia pues que nos heredaron, ¿no? Pues nuestros ancestros y ancestros lo practicaron. Cuando había problemas, pues se juntaban, se reunían con los principales, con alguna autoridad moral de la comunidad que ha servido. Entonces se reunían y pues entre todos pues buscaba
en cómo solucionar los problemas para pues mantener la armonía comunitaria. Entonces, en el año 1996, pues por parte del CEDIA, en las comunidades le pidieron al CENIAC, al Centro de Derechos Indígenas, que es donde yo colaboro junto con la compañera reconciliadora, pues empezamos a trabajar con las comunidades, a retomar organizadamente lo que practicaba nuestros ancestros, nuestros antepasados. Entonces, fue así como surge el trabajo de los Merizahuanes, así le decimos en Zetam. Merizahuanes son personas nombradas desde las comunidades para resolver los conflictos que surgen en las comunidades. Entonces, pues eh, se pusieron a nombrar por comitivas. Era una comitiva integrado por 5 personas. En el caso de los hombres, se integra por un hermano, por un hermanito, un principal, un secretario y un hermanito menor. Entre ellos, pues busca cómo pues resolver un problema en la comunidad. Entonces, como el municipio donde nosotros estamos trabajando, pues es un municipio, pues APE. Entonces, estamos estructurados por territorios. Nosotros le llamamos centros de atenciones. Entonces, ahorita tenemos 8 centros de atención en lo que corresponde al municipio de Chiló, en donde el centro de atención, pues, y creer que es una oficina así con clima y todo eso. No, pues es una casita común y cualquiera, con tablita, con techito del vano. Pues ahí es donde, pues, llegan las gentes, ¿no? Y resuelven, dialogan, platican, se antoja, pues saca todo lo que llevan, lo que traen cargado y eh, pues llegan al acuerdo. Entonces, pues, y ese centro de atención no es únicamente para las y los reconciliadores, sino que es un espacio donde se reúne la comunidad para ver, para platicar, para pues ver cualquier problema, algo que les quieta, pues buscan, se reúnen ahí para tomar acuerdos. ¿Qué vamos a hacer? Porque pues algo que pues decimos allá es que no vamos a esperar a que el gobierno intervenga en algo que, pues no, en problemas que surgió en nuestras comunidades, porque nunca va a llegar. Entonces, en esperar, pues como mencioné hace rato, genera más violencias. Este, pues de esa forma surge esta iniciativa, pues esta construcción de otros grupos, ¿no? Bien, pues entramos ya al tercer bloque de preguntas eh, que tiene desde esta interacción que han tenido más ha sido interesante para comprender la complejidad que los encontramos, pero que con esa persona, en el corazón del arte, tomándonos a nosotros en cuenta, vemos ya algo muy interesante para todos, pues, de lo que nos ha comunicado. Bien, en esta tercera pregunta, desde su vocación y lo que están viviendo hoy, ¿cómo lograr un orden social justo en nuestro país? Estimada Moria, tú como parte de la judicatura de todo lo que mencionamos al inicio y también digamos como un horizonte visionero, ¿qué necesitamos saber? Bueno, como todos los ciudadanos que estamos aquí, para entender cuáles son nuestros derechos, límites y alcances. Bueno, yo considero que la construcción de un
de un orden justo, de un orden socialmente justo, eh, tiene que dar un paso cualitativo de altura, ¿no? Es decir, si bien es cierto, se ha dicho que volver a un sistema autoritario como fue el sistema posrevolucionario desde los 40 hasta la alternancia política hasta donde este, es absolutamente regresivo, eh, hecha por la bola lo que se había construido con muchas dificultades y que de hecho no se consolidó adecuadamente, porque esto que está pasando ahora pues es revelador de que esa construcción de la democracia no cuajó bien. ¿No? Y, y un poco se decía hace un momento, ¿no? Quedándonos solamente en una participación electoral cada cierto tiempo, sin comprometernos a más. Eh, Eso ya no puede ser, ya se puede ser. O sea, necesitamos cada uno de nosotros anclados a, a ese ideal que tenemos en el corazón de justicia y en concreto, pues el apoyo a nuestro país no permanece inmóviles, ¿no? Eh, para mí, el haber visto cómo se unió la sociedad civil en las marchas que se hicieron para defender al Poder Judicial hacia el Senado, fue en varios domingos que se llenó el Paseo de la Reforma desde el Ángel, el ver a gente de diversos orígenes, académicos, políticos, jóvenes estudiantes, trabajadores del Poder Judicial. Era algo que lo digo y me eriza la piel porque poder estar juntos, es decir, algo en común, ya es un milagro. Entonces, esto que nos ha pasado como judicatura, o sea, un grupo de trabajadores, donde incluso también no somos uniformes. Eso creo que es importante destacarlo, porque algunos de mis compañeros se desaniman porque unos no iban a las guardias, se desaniman porque unos no iban a las marchas, se desaniman porque unos acaban los días de paro como si fueran vacaciones y no para estar en la lucha, ¿no? Y finalmente tenemos que entender que y incluso hay los que piensan que la lucha debe ser más radical, otros no, que más moderada. Imagínense, pues entre 55,000 que son, hay de todo tipo de propuestas. Eh, eh, y el que no haya una unidad, así, y el que no haya una uniformidad, algunos como que los desmoraliza. Y yo creo que debemos entender que la construcción que ahora amerita nuestro país, la vamos a hacer no desde la uniformidad, la vamos a hacer desde la diversidad y pluralidad que somos, ¿no? De hecho, esa complejidad que empezamos a hacer fue lo que resquebrajó el sistema autoritario, el priismo, porque ya no éramos esa sociedad monolítica, ya empezaban a haber eh, eh, grupos que ya no opinaban igual, grupos que se movían de otra manera. Y lo que quiero decir es que juntos y diferentes, con una mirada hacia lo mismo, generamos una riqueza y un poder mayor que si fuéramos todos unos medios uniformes, ¿no? Eh, entonces, eso lo tenemos que aquilandar. Yo estoy muy contenta el día de hoy poder compartir con Sebastiana y con María esta mesa y el trabajo previo y la posibilidad de convivir con ellas, porque me permite ver otras formas de resolver. Esto que acaba de decir Sebastiana de nuestro centro de ayuda es una casita de ¿y qué efectividad para resolver un problema, de evitar que haya ahí un conflicto? Nosotros tenemos en las ciudades edificios complejos que se llaman ciudad judicial y nuestra justicia está paralizada. La justicia como sistema
necesita una visión integral desde que empieza el problema, el conflicto, hasta que llega a los juzgados en su caso si llegan a los federales, porque eso es el último trabajo y lo he comido bastante largo. Entonces, me emociona y me da esperanza saber que se construye desde abajo mecanismos más efectivos y mecanismos cercanos a la gente, porque vienen desde adentro de donde surge el conflicto. O sea, no son mecanismos de afuera que intentan resolver algo que ni se conoce. Ellos todos en sus ancestros, surge de una sabiduría interior y creo que entonces pues nosotros también tenemos que mirar hacia adentro. Yo, que además también me siento chapareca porque tengo también orígenes de mi familia, me quiero referir a un poema del Rosario Castellanos, donde yo diría que ahí está nuestra fuerza. O sea, ahí está la construcción de esa justicia social que hoy necesitamos. ¿Por qué decir nombres de dioses, astros, escumas de un océano invisible, polen de los jardines más remotos? Si nos duele la vida, si cada día llega desgarrando la entraña, si cada noche cae convulsa, asesinada, si nos duele el dolor de alguien en un hombre al que no conocemos, pero está presente a todas horas y es la víctima y el enemigo y el amor y todo lo que nos falta para ser enseos, nunca litas que es tuya la tiniebla. No te bebas que un sopo la alegría. Mira a tu alrededor. Hay otro. Siempre hay otro. Nos tenemos unos a los otros. El otro, aunque no sea igual que yo, es el que me puede ayudar a construir juntos esa justicia social que necesitamos desde abajo. Estoy segura de todos, como lo hacen ellas en sus comunidades, en donde estamos, y sea lo que al menos dediquemos, podemos construir esos trabos de justicia social que pueden armar el gran rompecabezas que nuestro país merece. Oh, Bien, pues para Sebastiana, también para María, eh, nos pueden compartir una experiencia reciente donde se hizo evidente que es posible lograr también sociedad justo. ¿Qué consejo nos daría como comunidad para resolver conflictos entre personas queridas y que a veces viven circunstancias dramáticas? Eh, pues bien, pues yo de repente sí lo tengo aquí bien presente, porque pues para, para las fincas de afuera, que lleguen a nuestras comunidades y que nos digan, pero realmente sí resuelven pues problemas graves. Entonces, pues la respuesta está que sí se resuelve. Ellos, los reconciliadores, las reconciliadoras, pues sí resuelven problemas. O sea, evita a que crezca la violencia. Algo que pasa es muy común allá es el problema de las tierras. Allá en las tierras son tierras ejidales, entonces cada quien tiene su parcelita. Al no contar con documentos, pues allá nuestros antepasados, pues todo lo hacían de manera verbal. Aquí es cupate y es tu parte y todos felices. Pero ahorita no, pues estamos frente a la sociedad capiaque. Entonces, pues todo es con documento y con documento. Entonces, algo que pasa ahorita, actualmente, es eso de que empiezan los problemas por tierras. Entonces, cuando vamos a las autoridades de gobierno, pues te cita aquí, ¿ves? Cuando ya el campesino ya fue a sembrar, resolver antes, pues muchas veces allá se han llegado a votar.
Entonces, ¿qué hacen los reconciliadores? ¿Qué hacen las reconciliadoras? Pues les llegan a pedir su intervención, pues no lo deja para un mes, actúa de manera inmediata. Pues dialogan, platican, también llegan a las parcelas pues a ponerle, pues acercar la tierra, ponerle como la mojonera. Entonces, de esa forma, pues ya lo mismo evitan, aunque como una cosa tan sencillo, pues se convierte en un hecho delictivo, ¿no? Entonces, pues también aquí se encuentra con nosotras María de Besa. Pues yo les cuento esa parte desde lo que me han contado cómo trabajan en los reconciliadores. Ahora ella, pues, forma parte de esa comitiva. Ella, pues, ha visitado, ha dialogado, pues, ha resuelto casos. Entonces, pues, sí me gustaría también que doña María, pues, nos compartiera, pues, cómo un grupo le ha hecho también esa parte, cómo lo ha trabajado. Bueno, y antes que nada, buenas tardes a todos. Pues agradezco por primera vez estar aquí en Italia, aquí, pues me siento que yo soy parte de reconciliadoras y parte de ustedes los trabajos que hemos hecho con mis compañeros, con mis integrantes, que somos 5 integrantes que participamos en un centro de atención. Pues soy Nambe, ¿no? Bueno, lo que se te mete, hemos trabajado, pues el abandono del familiar. Un caso que a medias atendimos que una señora pues llegó a buscar en un centro de atención con 5 hijos, que ya se había pasado una semana, pues sí, sin pasarle alimentación a sus hijos por, por andarle en la calle tomado y borrachera el señor, su esposo. Entonces nosotros nos llegó a buscar, pero para mí me encontraron sola. De ahí nos organizamos para ver qué día íbamos a visitar el señor. Pues ese día llegamos a una conclusión, ir a visitarlo en su casa, porque no es fácil visitarlo a una persona así. Pues tenemos que buscar, antes de irnos a visitar, pues primero lo que hicimos, una oración para que se controla esa persona. Pues la primera vez que llegamos a visitar, pues lo encontramos. Estarán ahí o no, pues cobríjase de tito que es difícil platicar con una persona. Entonces, pues fuimos a la segunda vez, ahí la encontramos, pues empezamos a platicar. Lo que primero hicimos, pues, es oración ante esa persona ya dentro de su casa. Pero gracias por la ayuda de nuestro Señor, pues se controló. Entonces les podíamos a platicar que qué día bajaremos al centro de atención a, a platicar o a ver encontrar con su pareja, con su familia, con sus hijos. Pues tuvimos un día que sí nos encontramos en el centro de atención, eh, ya también con su familia. Pues en ese caso, pues es difícil. Siempre haber controversia entre todos, no se puede controlar así de, de manera rápida. Pero sí llegaron a un acuerdo, porque antes de ver a ese caso, antes de comenzar en esta situación, pues tenemos que pues buscar una cita bíblica, de la cita bíblica. Entonces ya otra vez como que se relaciona el caso de las cita bíblicas, lo cual que tenemos que relacionar. Entonces en ese pues se controló, la persona se controló, reconoció su error. Entonces, como ahí tenemos un secretario, de acuerdo con los
pláticas con los acuerdos que va llevando, pues va a tomar por notas. Entonces, ya cuando se había llegado en un acuerdo, pues tenemos un principal al que da orientación, orienta a la persona. En ellos, pues, ya cuando se llegó a una conclusión, a un acuerdo, pues se pidieron perdón. Ya en eso, ya así que pues se empezaron a hacer, a levantar a un documento que era todo documentado, firmado con esas personas y con las autoridades, eso, las reconciliadoras. También si llevó un testigo, el día lleva que ya se vea pues si realmente se llegó a ese acuerdo. Pues en eso ya le regresaron poteto con la mavilla, le regresaron a sus casas con la tranquilidad. El propósito de ese, lo que en nuestro trabajo que hacemos, es lograr la armonía y paz en cada una, en cada copia de las comunidades. Es así trabajamos y es el trabajo que hacemos en nuestros centros de atención. Uy, bien, pues estamos llegando al final ya, su panel. Quisiera poder abrir un diálogo aquí con el público, quienes tengan una pregunta para nuestras amigas y partiendo de esta experiencia del diálogo poderles dar nuestro cierre. Adelante. Sí. Sí. Gracias, buenas tardes. Antes que nada agradecerle la presencia, la información que nos ha jalado, ha sido de mucha utilidad. Escuchar la forma en que solucionan estas cuestiones fue muy enriquecedor y realmente a mí me llama la atención en cuanto a la espiritualidad que maneja y que con eso puede resolver muchas cosas. Me preguntes así, Nuria, en cuanto a estos problemas de la reforma, o a veces queremos participar y no sabemos cómo. En lo personal, yo puedo hablar que todas las marchas a las que pude ir y que convocaron, pues fui, pero hasta ahí, ahorita me pregunto si aún es tiempo de que nosotros como ciudadanos podamos hacer algo para solucionar o para apoyar en esta cuestión y pregunto, ¿qué se puede hacer de forma práctica? O sea, nosotros, algo como más aterrizado, ¿no? Incluso me quedé con la petición de preguntar a los anteriores panelistas, que decía, es que la participación ciudadana, pero yo quiero algo más práctico, o sea, que digan es esto, vayan, haya, pero ¿dónde, cómo? Entonces, a partir de ahorita, ante los hechos, pues prácticamente ya consumados, ¿qué más podemos hacer? Bueno, ahorita digamos que la lucha que nosotros como trabajadores del Poder Judicial, encabezados por los jueces y magistrados, que son los que pueden señalar agravios directo porque ellos efectivamente están siendo removidos de su trabajo sin que se les haya probado una causa de despido, un acto irregular, una falla administrativa. Nada de eso hay para los 1,500 y tantos jueces y magistrados que van a ser removidos. Entonces, como agraviados directos, ellos están llevando el caso al Sistema Interamericano de Derechos Humanos. De alguna manera nosotros, al haber ingresado ahora al sistema universal y interamericano de derechos humanos ya constitucionalizado y que afortunadamente no se ha movido de nuestra constitución, podemos apelar a
a los derechos humanos y no quedarnos solamente limitados para lo que la Constitución dice, no dice o ya dejó de decir, no. Entonces, esto es una cosa que se ha venido haciendo desde 2011, llevamos un desarrollo jurisprudencial sobre eso. Y esa es una herramienta de la cual podemos echar mano para seguir en la lucha a nivel que ya internacional. De hecho, el 12 de noviembre pasado hubo una audiencia, una primera audiencia, no todavía a un nivel de CONDEN, sino de comisión, que es como en Tizcala, o sea, sí. Y ahí realmente fue una audiencia muy interesante porque el sistema interamericano le preguntaba al Estado mexicano cuál era el diagnóstico, cómo tomó la decisión, eh, cómo decir que no se afecta la independencia judicial, cómo decir que esos no son despidos injustificados masivos, etcétera. Y el gobierno, el Estado mexicano, sus representantes, pues la verdad es que no tenía respuestas ante eso. O sea, un poco baltiqueo lo que dice al interior, o sea, lo que Maculo que dice hacia adentro, pero eso no son respuestas para un sistema de derechos humanos que está teniendo cuenta se le hace sentir. La verdad es que yo percibí, y el Ecuador oficial así lo percibimos como otro, otro, otro punto de esperanza en poder continuar la lucha a ese nivel. O sea, ya no estamos apelando, oiga, pero la Constitución dice, oiga, pero porque también viene una avalancha en donde van a cambiar las leyes secundarias, que son las leyes que no calcula, la ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Estamos apelando a lo mayor, o sea, estamos apelando a los derechos humanos, estamos apelando a que la Constitución tiene que tener las funciones correctas y adecuadas, y la Constitución no puede ser lo que el gobierno diga. O sea, la Constitución no puede ser lo que el gobierno diga. El gobierno tiene que ser lo que la Constitución diga. Esa es la supremacía constitucional, que está desafortunadamente mal referida en la última reforma que implementaron, ¿no? El gobierno no es la Constitución, eh, sino que el gobierno tiene que regirse por la Constitución. Entonces, eh, teniendo en cuenta estos principios, nosotros tenemos que seguir apuntando ya no a leyes y a cuestiones que estén legisladas, tenemos que irnos al spritzig. Y me parece que la lucha tiene que ser en ese sentido. Ahora, ¿qué pueden hacer los ciudadanos? Los ciudadanos, pues, poder informarse. Nosotros como trabajadores del Poder Judicial estamos también articulando maneras de comunicarnos con las personas. Desafortunadamente sufrimos como Poder Judicial dando una campaña de desprestigio eh, que hizo que la sociedad se quedara un poco también pasmada ante esto, ¿no? Porque si primero se informa de manera tendenciosa que hay una serie de irregularidades, que en gran medida algunas de ellas eran sí de Poder Judicial, pero los locales, ¿no? Y federal, sin embargo, pues como se daba la pauta a la confusión, entonces nosotros estamos llamados a poder interactuar más con las personas. Somos 32 circuitos en todo el país y surgen iniciativas de todo tipo. Por ejemplo, en Chiapas, los del circuito de Chiapas que están dando asesoría a migrantes, asesoría jurídica. También nosotros que estamos como trabajadores del Poder Judicial, reinventándonos. ¿Cómo hacerle ver a la sociedad que nosotros no somos los artífices del problema de México actual, porque así se nos picó? Todo tiene ese poco enfoque, todo. O sea, queremos enseñarle a las personas cómo nuestro trabajo implica un beneficio, ¿no? Y entonces, pues, cada uno de los circuitos hace iniciativas distintas. En Jalisco, por ejemplo, también se estuvieron haciendo jornadas sobre
temas de derecho familiar, ¿no? Para que la gente supiera que tienes en nosotros expertos del derecho nacional e internacional, porque México ha invertido dinero para que seamos eso, no porque quedamos inscritos a nadie. O sea, se ha invertido recursos, se ha pedido ayuda al SAPTENO para que México tenga este tipo de persona y estamos para tu defensa. Entonces, una acción, digamos, unificada, diría que todavía no la hay. O sea, lo que hay son diversas iniciativas en los diversos circuitos y lo que nosotros estamos intentando hacer es ver de qué manera le podemos enseñar al ciudadano cómo somos útiles, podemos ayudar también en este momento tan difícil a la sociedad. Dios, hemos visto que es difícil por el tecnicismo que hay en el derecho. O sea, no porque la gente no tenga la capacidad de detectar, no, para nada es eso. Es que sí, a veces tenemos un ámbito muy técnico. Y entonces por eso hemos buscado iniciativas también para mostrar cómo lo que relacionamos con el ciudadano. Cómo un amparo es el freno al que no te dé la atención en el IX, un amparo es el freno que te clausure tu negocio, pues te tiene que solucionar. Un amparo es el freno a un despido justificado porque estás enfermo de cáncer, ¿no? Cuestiones así, que estamos tratando de hacer eso, ¿no? Eh, y son muchos temas y es una actividad que nunca habíamos realizado. O sea, sí estábamos encerrados en los tribunales porque la cantidad de trabajo que hay en los tribunales es descomunal. ¿No? Los expedientes son de este tamaño. También por eso preocupa que personas que no están familiarizadas, no digo con el derecho, no están familiarizadas con la acción jurisdiccional, con la actividad jurisdiccional, pues cuando poder contra meta cara de trabajo. O sea, no es que sea incapaz, pero es que esto tomó años logrado hacer. No, eso no se hace de la noche a la mañana. Entonces, ¿qué estamos construyendo? Yo la verdad es que no puedo decir esto vamos a hacer y somos muchos, estamos en diversos estados, en diversos circuitos, pero nuestra apuesta es eh, seguirle diciendo a la gente qué es lo que y qué es lo que está en pie, qué es lo que no debemos perder y hacer este tipo de encuentros, ¿no? Pero también hemos sido testigos de que en las marchas la gente se los acerca, o sea, quiere saber y uno les puede explicar. Y para ese niño que yo me pongo a platicar con alguien y eso que iba a cambiar es la verdad, palmo judicial, pues creo que no hay que la noción de ese pequeño esfuerzo. Pues, te explico a ti primero, después tú quizá puedes explicarlo a mí más y juntos entender cómo entonces, sí, creo que es una labor que se va a empezar a testar, porque tenemos todavía un mundo de esperanza al cual tener y finalmente, pues creo que no abandonaremos esta lucha. Quizá ya seamos menos los que vayamos a manifestar, quizá, pero el número no importa, porque mientras uno afirma una verdad, o sea, no necesita que esa verdad que sea aplaudida, ¿no? Y además, si esa verdad ha sido cocado por una avalancha de mentiras, no se puede permitir, ¿no? Entonces, aunque sea uno de los otros de Código Oficial que esté por ahí porque se pasó en la tope calapa, pues eso va. Para decir que lo que haya que decir, lo haremos. Y agradecemos en verdad que los ciudadanos se acerquen, nos pregunten, compartan la información que nosotros tenemos todos los lunes y viernes. Los jueces brindan información a través de YouTube en una conferencia que se llama Conferencia Matutina de Jueces y Magistrados, donde se da el tiempo de aclarar muchas de las cuestiones que se
dicen en el ámbito público, ¿no? Como esta última de que el Poder Judicial no ayudó a que se vacunara la gente del COVID. Todo lo contrario, o sea, el Poder Judicial, pues yo misma tramité un amparo para que vacunaran a mis hijos, porque aunque no tenían comorbilidades, pues eso no garantizaba que si se forman de COVID no fueran a peligrar su vida, ¿no? Y así como yo, muchas mamás tramitamos amparos para que nos vacunaran a los niños. Entonces, una cosa así, lanzada tan irresponsablemente, vamos y nos respondemos, ¿no? Pero sí, o sea, les hacemos este esfuerzo de aclarar, o sea, no es justo que a la sociedad se le lance una información de ese tamaño, ¿no? Sin la responsabilidad de sustentarla. Entonces, lunes y viernes, los jueces y magistrados exponen de manera sencilla cuestiones y así es como esperamos ir comunicándonos con la ciudadanía. Caso, es que tus papás. Hola, buenas tardes. Mi pregunta es verdaderamente utópica. Admiro mucho lo que sucede con las mujeres sexuales, donde hay un ejercicio de justicia paralelo al de gobierno. Y mi pregunta es si una forma de resistencia podría llevar a generar un sistema de justicia paralelo clandestino. Recuerdo mucho la Revolución Francesa, donde se suprimió a la iglesia en toda Francia y la iglesia debía, para poder funcionar, hacerse constitucional. Y entonces eso significaba juramentar que estaba al servicio de la Asamblea Constituyente, independientemente del Vaticano. Los que firmaban se convirtieron en sacerdotes que eran juramentados y los que no firmaron eran sacerdotes clandestinos. Aquellos que permanecieron clandestinos fueron perseguidos, obviamente, pero la historia finalmente llevó a reivindicar muchas de las posturas que los sacerdotes de la iglesia clandestina defendieron a lo largo de tantos años. A veces más su propia vida es triste porque muchísimos padecieron torturas, expulsiones, exilio y muerte. Pero la pregunta sería si algo como el que hace la comunidad del CETSAP podría ser tal vez extendido a todo el país para que un tipo de red de sistema de justicia clandestino paralelo conservada del apego a lo que es el Estado de Derecho que conocemos y que ha sido trastornado en esta forma inicial y en este ejercicio de poder tan absurdo que está llevando a las instituciones que hoy en día están controladas por el gobierno a estar sometidas a ser dirigidas desde el poder absoluto, especialmente la justicia y muchas otras instituciones independientes que están desapareciendo. Sería muy utópico, ¿sabes? Días, Pues algo que hacemos allá en la comunidad, pues es que también nos hemos dado, hay personas mestizas allá en nuestra comunidad. Entonces, el estar en nuestra comunidad
pues aceptan, dan servicio en la comunidad, prácticamente en pocas palabras, está ahí en la comunidad, forman parte de esa comunidad indígena. Entonces, ¿qué pasa cuando algo pasa en la comunidad? Sobre todo hablo de las pues de agresiones familiares. Cuando los chicos salen a buscar trabajo fuera, de repente se llevan una chica, se roban una chica de la ciudad y ya, pues allá forman parte de esa comunidad indígena. Entonces, cuando pasa algún problema, pues se les explica este tipo de justicia que trabajamos allá en la comunidad. Entonces, si esa persona acepta, que eso estamos hablando de una persona mestiza, si esa persona acepta ese modo de operar, pues está muy bien. Pero es la voluntad de ella, la voluntad de otras partes. Entonces, pues ahora sí, pues no sé cómo funcionaría aquí también. Pues yo creo que todo es posible. Yo creo que todo se puede. Puedo. Con todo esto que yo lo veo como el derrumbamiento de las instituciones que salvaguardan nuestros derechos, me puse a pensar en que apenas en enero de este año se expidió la ley de medios alternativos de resolución de conflictos. Ya había para los casos penales, después de la Reforma Constitucional de 2008, esta posibilidad. Pero ahora esta ley la amplía un poco más a otras áreas y algo interesante es que un poco esa figura de la comunidad de Chilón, o sea, ahora esta ley lo que busca es que haya personas que puedan ser mediadores privados, que ofrezcan los servicios de mediación, es que en áreas que vaya eso más, insisto, esta ley viene a ampliar el abanico donde se puede usar estos mecanismos, y que lo que ante ella se acuerda, igual que hacer sus anotaciones, lo que ante ella se acuerda, se sube a un sistema, y como ya es un acuerdo aquí con mediador certificado, pues puede ser exigible, que es lo importante, ¿no? Que se cumpla. Eso es lo que acordamos o PSECUC. Existe esto. Entonces, dije, desafortunadamente, quisiera que no, pero pienso que esto va a agravar los problemas de justicia. O sea, la reforma judicial va a agravar los problemas de justicia para el ciudadano común y corriente, o sea, para el que la necesita, los va a agravar. También para que no solamente pensemos en las cuestiones de índole penal, o sea, también desacuerdos en materia civil y en materia comercial, ¿no? ¿Qué tantos preparios hay? Se complica la cuestión. Y si tú dices, híjole, voy a ir a dar a un tribunal, federal de competencia económica donde no entienden ni qué cosa es, ahí son los términos súper especializados. No, pues a lo mejor me busco con mi contraparte un mediador profesional certificado y privado para resolver la cuestión, ¿no? Ahora, yo lo pensé así como, digo, bueno, ahora un poco el problema es que la ley dice que quien se va a encargar de hacer o a quien se confió la organización de este sistema, de que estén certificados los mediadores, de que de una plataforma donde lo que acuerdan ya quede colegislado y entonces puede exigir su cumplimiento. Aquí cree que se lo encargan o se le encargaron al Poder Judicial Federal. O sea, por su competencia, su prestigio, ¿no? La reforma, pues, no habla de eso, porque habla, o sea, pocos son los jueces y magistrados, porque son ellos que con el otorgamiento de los amparos detienen los actos de gobierno.
eh, pero ahí podría haber una posibilidad, ¿no? ¿Cuál sería el lado no grato de eso? Pues que ahora tienes que pagar porque son mediadores privados. Ahora tienes que pagar por sus servicios. Pero como dice Sebastiana, nada es imposible. O sea, yo ante esto también pienso que las personas que puedan explorar estas posibilidades también tienen que considerar que pueden ser artífices de la paz. O sea, ahí donde estás ayudando a resolver un conflicto entre dos empresarios, ahí ya estás evitando fijar de qué conflicto que pueda cobrar dimensiones mayúsculas, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, tampoco es grato decirlo, pero si la justicia, en lugar de beneficiarse con esta reforma, muy probablemente se complique más. Y entonces las personas empiecen a experimentar que resulta más eficiente ir con las reconciliadoras en la comunidad, que resulta más eficiente ver otros mecanismos, se deslegitima y se deslegitima esa reforma judicial que se supone nos iba a favorecer. No es, reitero, no es grato apostarle a que fracasa, porque ahí estamos todos, ¿no? O sea, no es grato, pero si la educación, la salud, la seguridad, todo eso empieza, la economía, el empleo, todo eso empieza a caer. Maneras de resistencia pacífica a través de, yo decía, estas iniciativas que han tenido los de ciertos circuitos. Hay otros que han llevado comida a los hospitales. Y al mismo tiempo les explican, oye, no, aquí en el INSO está recibiendo la atención, eso con un amparo a pues, de distrito, o sea, pues son estas resistencia y formas de ayudar a la gente fuera de lo que es el Estado, pero que te evidencien, pues, que cuál puede ser una vía eficiente de realmente tomarse en serio los problemas de la gente en los hoteles y cuál esto. O sea, pues por un lado, que pudiera haber la posibilidad a través de esta play de mecanismos alternativos de solución de controversias, y por otro lado, también se decía, la realidad. Está duda. Si no funciona y las cosas se alaban, el poder seguir afirmando allá a manera de resistencia pacífica, así no mime que ser las cosas, para la ecuación las cosas hay que hacerlas mejor así, construyamos de otra forma, pues entonces puede ser que entonces la población podría mirar acá y diga, o sea, sí haría, y no era la que los habían dicho, era para el otro lado. Pudiera ser, y le agradezco la pregunta porque pues nos hace de las utopías han surgido cosas en la historia en la P. Así es, así. Gracias. Y esta verdad, basados por el tiempo, bueno, tenemos una última pregunta de la Diva. Dos preguntas tenemos. Ya. Pedimos un poquito de paciencia ya. Muy buenas tardes a todos. Primero que nada, pues felicitarlos. Una muy buena plática, es muy ilustrativa para los tres. Y bueno, más que una pregunta, es un comentario que dura aquí a la cuestión, la pregunta que usted hizo y en seguimiento de la maestra Muriam. Aquí en el estado de Veracruz, desde hace ya un par de años, si no mal recuerdo, ya existe de la mediación particular, mediación privada. Desconozco el por qué, eso sí, eso la es al interior del vigilo más una pues tuvo gubernamental que otra cosa, el por qué no se le ha dado esa difusión
yo tengo compañía pues, en la ciudad de Jalapa de abogados que ya inclusive tienen la certificación para ser mediadores privados y la KELS, pero no se le da la difusión que se merece. Entonces ya hay una difusión, pero ya hay una mediación que está aprobada y pues hay una ley que la reglamenta. Así también hay centros de justicia de alternativa, pero solamente hay 3 sectores de mediación en todo el estado. Esto es en la ciudad de Jalapa, en la ciudad de Veracruz Puerto y no me acuerdo bien si es en Poza Rica o en Tucson, en el norte del estado. Cosa que también por ser el estado tan grande debería de haber unos sectores de justicia alternativa para materia, me refiero en específico para materia civil y familiar. La materia penal es otro tema que tan peso si lo quiera, pero la materia civil y familiar, que es la que más hay problemas, que es a lo largo, por lo menos del estado, y eso se fueron como un europeo federal. Entonces, sí deberían haber unas mayores elecciones en ese sentido. Y desgraciadamente aquí, para los que tenemos o los que vivimos en la zona sur del estado, pues nos ofrece siempre en poder llegar a esto y evitarte muchos problemas como todo el proceso que lleva un juicio de esta naturaleza, puede tardar de mínimo 1 año a 5, 6, 7, 8 años. Entonces es algo parecido a lo que hacen en la comunidad y las comunidades. De tal manera que si tú pudieras acceder a esta precisa alternativa, lo cual solucionas en una sola semana todo tu problema. El problema aquí es que no todo adulto puede viajar a la ciudad de Veracruz, de la ciudad de Jalapa, para poder llevar el problema junto con el de la otra parte. Porque no te puedo obligar, tendría que estar de acuerdo en las partes. Entonces sí existe. Ese sería más que una pregunta, una pequeña aportación. Pero pues desconozco por qué hemos dado un seguimiento aquí en esta lista. Sí, gracias. ¿Quieres una pregunta? ¿Quedó alguna pregunta más? Quédate, taxi. Ah, un mini. Una observación que a veces me llamó la atención, yo soy abogado, y creo que esta administración que está actualmente, No se oye. puedo poder argumentar que llegó de sorpresa. Y llegó de sorpresa porque no se es claro. Y la sorpresa fue tan inmediata que creo que cerca de un mes no acabó cuatro performances importantes en el esquema jurídico de esta república. Todo fue de sorpresa y creo que el Poder Judicial nunca hizo un punto de vista inmaculado. Creo que que también dice Patonpa, viendo los dos polos que existen ahí, un polo diferente a un polo estudiado. Y creo que ahí no está de interés. El Poder Judicial ha llevado muchos esquemas y Lula también hizo tapa en cierta forma. Creo que de todo lado social. Con eso es que este gobierno, con su provisión y su propósito, le va a destruir. Es una destrucción de no más adelante. Y esa destrucción lleva a todos, porque no nomás es a Poder Judicial, es a todos. El sistema económico, el sistema social, el sistema de seguridad social, sindicatos, o sea, todos tenemos inmersos en esto. El problema es que no despertamos aún así. Por más información que tengamos aquí, no la entendemos. No estamos dirigidos, no estamos estudiados, no estamos educados. Y ese es el problema de México. Y eso va a llevar al traste. La pasada, los periodistas que estuvieron con Belazarán le pregunté. Y dije, ¿sabe por qué tenemos el problema aquí? Pues ustedes se dieron cuenta
de fracciones del NC y la fracción del TNB y la fracción de IMPAM, sería un tema que venía este tractor que no podemos parar. ¿Por qué no hicieron nada ustedes? A mí me da responsabilidad, no soy apolítico, pero a mí me da responsabilidad. Y todos voy a decir que tenemos invento. ¿Por qué? Porque ya sabía que venía el día de Europa. Creo que poetizar el tiempo que Dios comió. Y creo que tiene la posibilidad que queda el día única, creo que están las bases quedas. Es la solución de la Constitución de derechos humanos. Es la única. ¿Por qué? Porque tenemos confianza de los militos. Todos, cuidado a codo. Para que no pasara. ¿Y qué pasó? Valió otra vez ese mecanismo tan violento, violencia que ha estado haciendo de ellos esta administración, que también se volvió un ministro. La maestra Rosario Rondes dijo algo que quedó muy grave y eso cambió. Y ella dijo, cambié, no muy bien, porque no tengo que mi quise. Y yo acepté y tuve confianza en el poder judicial de la federación, que fue la que la sopó desde primer. En primer término, les comparto que yo, método de la Corte, actualmente me encuentro en el área de comunicación social. No tiene mucho que llegué ahí como dictaminadora jurídica en esa área, ¿no? Y en efecto, que se ha reconocido pues que ha jactado salir del cascarón en el que nos encontraba pues como poder judicial, ¿no? Resolviendo cosas, estudiando sobre estándares internacionales de mejor protección a un montón de derechos humanos, pero sí, como solamente en un campo muy limitado de quienes están relacionados con esos temas o quienes nos puedan entender. Pero eso dejó fuera muchito, o sea, siento que a la mayoría, ¿no?, de la población que nunca tuvo oportunidad de conocer lo que hacemos. Por lo tanto, pues, ¿cómo va a poder valorar que eso que hacemos si lo sigue? No los elementos. Y pues es honesto reconocer que esa omisión, sí, no, como un boomerang, ahora nos pega, ¿no? Porque no hubo esa posibilidad de comunicar la importancia de nuestras tareas. También es cierto que esto era porque nadie se imaginaba, no se habría podido pensar, al menos desde la caricatura que hice en el ambiente político del Estado, ¿no? Así es que podría haber un avasallamiento de tal magnitud. O sea, si no estuviera sucediendo, yo no me creía que 1,500 personas, jueces y magistrados, van a dejar su cargo sin que se les haya fincado ninguna responsabilidad de ningún tipo. O sea, no me creía una cosa así. Si no es porque está aconteciendo. Sí, en efecto, ante la Corte ante la Comisión Interamericana, tuvimos un primer acercamiento donde ya se excitó al Estado mexicano. Como fomenta, pues, se vio pues la imposibilidad de ofrecer argumentos, que es de lo que se trata, de ofrecer argumentos para poder afirmar que la reforma judicial no es violatoria de derechos humanos. El Estado se vio imposibilitado para poderlo, al menos en esta primera comparecencia, mostrar.
una de las personas acompañantes de jueces y magistrados, que es abogado en estos ámbitos interamericanos, le lanzó esa pregunta al Estado mexicano. Le dijo, es preocupante que ya sus legisladores empiezan a hacer declaraciones en el sentido de que si la Corte Interamericana lo condena al Estado mexicano por la reforma judicial, ya están diciendo que van a desacatar una sentencia internacional de ponle. Es preocupante. ¿Qué quieren decir estas afirmaciones por parte de sus legisladores? Increpada esta persona al Estado, a los representantes del Estado mexicano. ¿Acaso se van a salir del sistema interamericano de derechos humanos? ¿Acaso van a denunciar la Convención Americana de Derechos Humanos y no respetarla? Ante eso hubo un silencio absoluto, no se respondió nada de nada. Es una obligación a la que los estados acceden por contar pro, ¿no? Al Estado mexicano nadie lo obligó a ser parte de la Convención Americana, después aceptar la jurisdicción de la Corte Interamericana. Es algún compromiso que el Estado mexicano adquiere y por sí mismo, ¿no? Y ahora, en efecto, las personas que están al frente de algunas de nuestras instituciones de gobierno más importantes han manifestado el desprecio por la ley, y no lo han dicho así porque no es políticamente correcto, por los derechos humanos, pero de hecho llevan a cabo acciones que los mostraría. Entonces, pues sí, estamos ante un pelito así. Estamos en una situación, un riesgo de ese tamaño, sobre todo porque al parecer hay una fracción más radical, más violenta que otra. Y al parecer que, pues, cambiar de batería. Podría ganar, pues, la parte esta que se pone con la fuerza. No decir que no voy a cumplir, pero tampoco hacer nada. Y al contrario, o sea, ya la Corte Interamericana en una sentencia ha dicho, esta figura que tiene es México, absolutamente contraria a la presunción de inocencia. Ya estás castigado ahí si ni siquiera tener una sentencia. Debe sacarla del sistema. Y lo que se está proponiendo es ampliar sus posibilidades desde la Constitución. Entonces, si no tenemos buenos augurios por las conductas que estamos viendo el set. Entonces, pues bueno, me parece que no puedo adivinar qué pueda suceder. Esperamos que empiece la pasionalidad a Jivín también en este yago gobernante. Pero sí, o sea, es un acuerdo de buena fe de los países y de cumplirla como acto de esa convención. Para que eso, todo decir lo siguiente porque es importante. Dijiste algo que nosotros lo que debemos hacer como ciudadanos es no renunciar a este ideal de justicia del cual estamos hechos. Es inteligente. Ante cualquier circunstancia, no está en nosotros. Creo que esto posibilita lo que aquí hemos visto, porque eso posibilita lo que ha sido, lo que le testimonia, lo que hemos visto con nuestras amigas y lo que tú también estás comentando como ocasión de ver cómo mirar más y no quedar reducidos. Que es verdad, sin definir nada, como ha dicho aquí algunas personas, pero esto a cada ciudadano nos puede lanzar
a una mejor convivencia, a hacer un cohete sobre todo, unos con otros, y mirar el día que somos, y eso nos puede cambiar toda una perspectiva de cómo realizar una reconciliación del país.